las multas gubernativas, supongo que por actuaciones y cosas de esas, y estaba, pues eso, condenaban a 1 mes y no pagaban la multa, o 2 meses, dependiendo de la cuantía. Ahí coincidí también con la compañera que ha dicho, Carmen López, que era del FRA, nos daba gimnasia en el patio, y era absolutamente una persona absolutamente flexible. O sea, luego yo me entero cuando estoy en la calle, ha pasado ya, yo creo que cerca del año, que luego, claro, yo me fui a la clandestinidad y ella no tenía mucho contacto, y me enteró de que se había fugado de la cárcel y que andaba por Francia, creo, y tal. Y es que se doblaba, ella practicaba yoga, entre otras cosas, y se doblaba absolutamente. Una pierna se la ponía aquí, la otra pierna se la ponía ahí. Los restos del pan donde se fue eran unos restos así, como estoy con una altura así, ¿no? Entonces no me extrañó desde luego que se hubiera ido. Yo fui procesada por el juez Gómez Chaparro, que entonces era el Tribunal de Orden Público, y sí recuerdo también, desgraciadamente, que en marzo del 74 estábamos ahí cuando le dieron garrote vil a Puigdemont en Barcelona, creo que fue. Después de esto yo ya salí con una libertad condicional. No me llegaron, luego yo me fui a la clandestinidad, no presté atención y tal, el asunto lo sobreseyeron y me fui, pasé un tiempo con la familia, etcétera, etcétera, y luego ya volví a la clandestinidad, que no es que nos metiéramos en un zulo ni nada, sino simplemente cortaba el lazo con la familia, que era siempre el lazo que te podía llevar a otra vez a las manos de la policía, y pasabas a vivir bajo otra identidad y, bueno, pues en otra población, en otros barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podías seguir una vida más o menos normal, tu actividad política, de propaganda, de reuniones, de contactos y tal, y también podías vivir trabajando, sobre todo en el servicio doméstico, porque eso te permitía una cierta flexibilidad de unas horas aquí o allá. Así continuamos, yo ya volví como os digo, con mi compañero y tal, y entonces estaba procesada por la OMLE, que era ante la Organización de Marxistas Leninistas de España, que luego en el 75 tuvo lugar el Congreso Reconstitutivo del partido y se constituyó ahí el PCR, el Partido Comunista de España Reconstituido, y seguimos con esa actividad. En el verano del 76 nos envía la organización un compañero que entonces ya llamamos un cuadro, yo era una militante de base, a Vigo para trabajar tareas de organización, y entonces allí estuvimos un par de meses, fue en el verano, hasta finales de septiembre, en el que nos detiene la policía. Hubo una serie de seguimientos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a una cita, recuerdo que era en el centro de un monte y tal, arriba, bueno, en Vigo era usual, había, y entonces allí nos detienen el 26 de septiembre del 76, y entonces ya nos trasladan a la comisaría de Vigo. Allí estuvimos solo un día y luego nos trasladan ya a la comisaría de La Coruña, que fue bastante tétrico, 10 días, porque ya era la estancia era de 10 días mínimo, no de 74 horas, ¿no? 3 días anteriormente. Y entonces ahí fueron 10 días de muchos horrores, torturas, golpes, de todo. Salió muy mal parado mi compañero, con fisuras en las costillas, y no te veía el médico forense. Después después de los 10 días conseguimos, ya te mandaban te conducían a la prisión, y nosotros estuvimos recluidos en la prisión que no es la de hoy, ahora es la de Teixeiro, pero entonces era la cárcel que estaba que llamaban la Torre de Hércules. Había
unas condiciones de materiales muy deficientes, no teníamos agua, era una galería, yo creo recordar que a lo mejor con una docena de camas, ahora había otro, el baño, las duchas y los retretes estaban a un lado, pero carecíamos de agua, no había agua. Entonces llegas ahí después de 10 días de comisaría, os podéis imaginar en qué condiciones, y resulta que llega, yo recuerdo que llegué por la noche, tarde-noche, 7 o las 8 de la tarde, noche, no sé qué, deseando darte una ducha y olvidarte del mundo, y resulta que no tienes ni agua. Se calentaban, había un infernillo pequeñito, y todos los días una actividad que teníamos que hacer era llenar en una celda que nos dejaban abierta, que había un lavabito, esas celdas nunca se ocuparon, con un trozo de goma llenábamos 20 o 30 botellas de plástico de leche la asturiana, y con ese agua nos teníamos que apañar para todo, para beber, para si podíamos calentar y hacer un té o un no sé cuánto y tal, y calentábamos para ducharnos. Esa era la cuestión. Las condiciones eran terribles, de frío, de humedades. Recuerdo que en los azulejos, toda la galería era grande, y aquello era un frío que pasaba de miedo, y salían hongos, yo nunca he visto salían, florecían hongos entre medio de los azulejos. Sin embargo, estábamos las plantas, las comunes estaban abajo, las políticas estábamos arriba, y lo que había era una relación bastante cordial entre ambas, y luego, pues, sí recuerdo, por ejemplo, que llegaron las Navidades. Bueno, habitualmente nosotros nos facilitaban los familiares y amigos, sobre todo por parte de una empresa gallega, que estaba allí, Marisa, no sé si era Marisa Gómez, que era de UPEGA, era la que estaba. Estuvimos lo que más recuerdo estuvimos 4, más tiempo, pero las Navidades que pasamos allí estuvieron las funcionarias metiendo paquetes, bolsas de comida y de ayuda. Yo recuerdo que fue prácticamente toda la mañana. Y claro, como hacía tanto frío, debajo de la primera cama que había, que no estaba utilizada, bolsas y bolsas y bolsas. El tabaco nos lo facilitaban, tabaco rubio de contrabando en Galicia, siempre había alguien que metía un cartón de tabaco. No a mí directamente, porque yo era una empresa que era de Madrid y de fuera y tal, pero a las otras gallegas que estaban allí también, sobre todo a Marisa, que llevaba tiempo ahí, ella llevaba más tiempo, estaba acusada de una colaboración que hubo con un comando de unión, que se unió la Unión de Bobo Galego con ETA para hacer algunas acciones, y ella pues estaba detenida desde entonces. Y bueno, eso era, para lavar la ropa era un horror, porque estaba el patio y había un gran lavadero, que cuando ibas allí a lavar, claro, a mí me tocó en invierno, puro y duro, pues estaban los carámbanos de agua allí para poder hacer algo. Pero sin embargo, la vida con las comunes era más o menos agradable. Había comunicación, te podías mover, o sea que no había. Y cuando a 2 de ellas me hicieron un gran favor. Y en enero vino un funcionario, ya no me acuerdo cuándo fue, mediados de enero, no sé, del 77, a decirme que me habían puesto fianza, que si la depositaba podía salir y tal. Y dije, bueno, pues yo, claro, me vino como a las 7 de la tarde o las 8, así. Le dije, mira, yo tengo que mañana poner un telegrama a la familia, claro, no había otra forma de comunicar. Y 2 presas que estaban allí comunes, una estaba por aborto y otra estaba por tener una casa de citas. Eran de la provincia, una de Pontevedra y otra de Redondela.
oyeron al funcionario, porque el funcionario llegaba allí y había así, la galería estaba aquí, de abajo, de la parte de las comunes, y te lo soltaba allí, no ibas, eran funcionarios de oficinas. Y entonces me dijeron las mujeres que no pasaba ni una noche más ahí, me pusieron el dinero entre las dos. Yo ya ese mismo día, esa misma noche, volví de regreso en el tren a Madrid y bueno, pues ya de nuevo con la familia. Tuve otra detención a los pocos días, que desde luego no es que tuviera yo muy buena suerte, pero en la Casa del Libro de Madrid entré a buscar un libro porque iba a ser el cumpleaños de mi compañero. Y allí teníamos una montada, me veo al Billy el niño, me veo a otro que conocíamos como Pepe el Putas y tal, y dije, madre mía, y cuando me cagué, claro, dije, bueno. Y de primero dije, me quito de en medio, esto me voy, y luego dije, joder, acabo de salir, yo tal, ¿por qué tengo que salir corriendo? Pues tenía que haberme ido, pero bueno, ya me pillaron en la puerta, me detuvieron de nuevo, tal, y otra vez me chupé. Pues era un operativo que tenían contra una organización de intelectuales, se llama Pueblo y Cultura, y entonces pues me chupé los días correspondientes de la DGS, me interrogaron, me enseñaron 4 fotos, yo no conocía a nadie, ni acababa de salir de la cárcel, lo cual era evidente, y entonces luego entonces pasabas a las salesas, los juzgados, bueno, ya pasabas, no, era todavía el tribunal, te juzgaba te procesaba el top, pero pasabas a las salesas y allí estaba 2 o 3 días en los calabozos. Coincidió con la semana del 20 y tantos de enero, la semana esta horrible de Madrid, de la lucha por la amnistía, de las movilizaciones que hubo. Y vino a verme, me acuerdo, mi abogado, y me contó que habían matado a Arturo Ruiz, a María Luz Nájera y la matanza de los abogados de Atocha. Y como abogado me dijo, mira, yo tengo el coche ahí, tal, tengo una escopeta, porque era de una zona,